Bienvenidos a este video para mostrarles un resumen de todo lo que hemos trabajado durante el semestre con Arduino. Vamos a empezar desde nuestro laboratorio 8, que hemos trabajado comunicación serie, luego condicionales y estructuras repetitivas, ADC, PWM, interrupciones, temporizadores. Todo ello vamos a repasar. Primero empecemos con nuestro circuito. Armemos un circuito para ver cada una de las partes. Aquí tenemos el circuito. Por este lado vamos a tener las entradas analógicas, que está representado por un potenciómetro, pero este potenciómetro podría también representar o interpretarse como un LM35, que ya hemos trabajado también, con un LDR, NTC, PTC, haciendo algún acomodo aquí, porque no solamente es cambiar este dispositivo, sino colocar una resistencia ya para el LDR, PTC, NTC o una celda de carga. Por este lado tenemos una entrada digital, ¿listo? Y por acá dos salidas digitales para hacer uso y dos interrupciones, que estas son las únicas que tenemos en el Arduino, la 2 y la 3, que son interrupciones, y un virtual terminal para poder visualizar datos por el puerto serial. Vamos entonces a trabajar ahora con el Arduino, ver las instrucciones por cada tema. Muy bien, empezamos con entradas y salidas digitales, que fue lo primero que vimos. O vamos a ver primero la salida digital. A ver, vamos a borrar esta parte. Para las entradas y salidas digitales, siempre primero tenemos que declarar cuál es el funcionamiento de estas entradas y salidas, o dicho de otra manera, de estos pines, cuál es el funcionamiento. Entonces, pin modem. Siempre primero cuando queremos entradas o salidas digitales, decirle el modo del pin. Tenemos que decirlo a través de los números del 0 al 13. Bueno, en este caso, los analógicos también toman la siguiente numeración, que quiere decir, esto de acá tal vez no lo hemos mencionado en clase, que aquí termina en 13. El A0 sería el 14, 15, 16, 17, 18, hasta el 19. Entonces, en salidas digitales podríamos utilizar hasta el 19, ¿correcto? Entonces acá vamos a colocar algún número. Vamos a utilizar este que dice el primero, el 9. Entonces acá podemos poner 9, y tenemos que decirle cuál va a ser el sentido de ese pin. En este caso, salida. En inglés, aquí tendríamos que poner output. Listo. De la misma manera tendríamos que hacer con el 8. ¿Por qué? Porque ambos son salidas. Listo, entonces lo primero que tenemos que hacer es configurarla. En nuestro caso, el pin que tenemos aquí, que es entrada digital, sería input, que sería el 12. Entonces, en este caso, este sería input, mayúscula, 12. 12. Ok. Aquí les recomendaba que siempre trabajen con definiciones, ¿no es cierto? ¿Para qué esto? Para que nos ayudemos a entender qué cosa es el 12, el 8 y el 9, ¿no? Entonces acá arriba siempre se les recomienda primero utilizar definiciones o se les recomienda que cambien, por ejemplo acá pin, voy a ponerle in de entrada, es el 12. Entonces aquí yo sé, aquí si no, mejor en español, pin entrada 12. Entonces acá sería pin entrada. Entiende que acá, ya estamos configurando el pin entrada. El que nosotros decimos acá que es entrada digital. El 12, acá vamos a poner pin salida 1. Y este pin
salida 2. A ver, déjenme comprobar esto, si no me equivoco está así. Bueno, no le he puesto acá que sea el 1, el 8 que sea el 1 y el 9 que sea el 2. Listo, entonces ya estamos diciendo que acá pin salida 1 es 1, pin salida 2 es 2. Acá nos falta definir, ¿no es cierto? Dos veces salida 1, dijimos que era el 8, y salida 2, el 9. Listo. Les recomendaba que hagan eso, ¿no es cierto? Para que se haga más amigable. Y algunos datos más por acá abajo podemos todavía seguir definiendo, no solamente los pines. Listo, entonces acá podemos hacer, ¿qué cosa? Una estructura. En este caso ya vamos a utilizar las estructuras condicionales, que era otro de los temas que habíamos visto. If, switch. Podemos utilizar, por ejemplo, if siempre tiene que ser de esta forma, ¿no? Así. Siempre tiene que ser if, entre paréntesis, la condicional. Aquí voy a poner un signo de interrogación. Y aquí las llaves, para que dentro de las llaves esté todo lo que queremos que haga cuando se cumpla esta condicional. Esta condicional tiene que ser verdadero o falso. Entonces significa que aquí debo de tener algún dato que me dé verdadero o falso, alto o bajo. Esta entrada nos puede dar un estado de alto y bajo, es decir, aquí donde dice entrada digital, aquí entrada digital, nos va a dar un valor de alto y bajo, verdadero y falso. Entonces podemos acá poner el estado de esta entrada, pero no es colocar solamente así. No, esto está mal. Porque acá estamos colocando ¿qué cosa? No estamos colocando el estado, estamos colocando el 9. Perdón, el 12. ¿Por qué? Porque la entrada es 12. Tenemos que colocar la lectura, es decir, digital red. Estamos leyendo el pin entrada. Esto sí me va a dar un verdadero o un falso. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Si aquí en esta entrada está verdadero, es 1, es decir, dicho de otra manera sería, a ver, vamos a colocar acá, así. Oh, había puesto aquí otro tipo de dato. A ver, un momento acá. Ok, si yo aquí presiono en 1, eso significa que va a entrar al if. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en la entrada 12 está leyendo un 1. Entonces va a entrar, va a hacer todo lo que está dentro del, aquí dentro del if. ¿Qué te parece si dentro del if cada vez que este sea 1 ponemos esta salida 1 a 1, la salida 1 a 1? Entonces aquí colocamos digital write, estamos escribiendo en una salida digital, pin salida 1 y lo ponemos a high. Como para que esté complementado, el otro lo ponemos en low. El 2 lo ponemos en low. A ver, probemos ello. Probemos ello. Probemos hasta aquí si está funcional. Vamos a compilar. Este lo vamos a regresar a 0. Lo que debería de hacer... Oh, aquí corregí. Había puesto una S, le puse una D porque me había dado un error. Eso es ya a la hora de compilar. Vamos a encontrar este. ¿Listo? Significa si nosotros iniciamos, las dos salidas están en 0. Es decir que está yendo por lo fuera de este if. Está reproduciendo o está ejecutando lo que hay acá. Acá donde está el cursor. Entonces no hay nada. Significa que ellos simplemente se han configurado y se han quedado sin hacer nada. Y está ejecutando fuera del if. ¿Qué pasa cuando yo presiono esto y lo pongo a 1? Se va a cumplir esta condición de que este está a 1, porque me va a dar un 1. Entonces lo que va a ejecutar es que la salida 1 se va a poner a 1 o alto y la salida 2 a low. Bueno, va a conservar el low. A ver si le damos así. Fíjense, la salida 1 está colocándose a 1 y la salida 2 pues sigue conservando el low. ¿Listo? Ok, podemos aquí todavía cambiar. Ah, bueno, si yo lo regreso esto a 0, no hace nada. ¿Por qué? Porque no le he dicho aquí nada que haga cuando sea, que sea en el caso
contrario a este, ¿no? O lo opuesto a este. Si acá era verdadero, falso se supone que hay por otro lado, ¿no? Aquí viene a tallar else. Aquí viene a tallar else. Podemos decirle algo que haga con else, que sería cuando, si este acá estaba reconociendo que era true, el else sería el false. Para el else no necesitamos colocarle ninguna condicional ahí, ¿no? Solamente ya es lo opuesto. Entonces vamos a hacer lo mismo que acá, pero a lo opuesto. ¿Listo? Es decir que aquí low y aquí high. Ok, compilamos. Listo. Entonces, si nosotros simulamos, detenemos y volvemos a simular, ahora sí, fíjense, mientras está en low, tenemos la salida 2 encendida. Diferente a lo que habíamos hecho anteriormente, porque ahora me verifica el if y me dice que no está en high, sino está en low, y el else es el que es low, entonces me coloca en high al 2 y en low a 1. ¿Listo? Y todo el tiempo está haciendo eso. ¿Por qué? Porque el loop dijimos que se repite infinitamente. Entonces, todo el tiempo está preguntando el if, no se cumple el if, va al else, ejecuta todo el contenido de else y nuevamente y nuevamente y nuevamente, todas las veces a una velocidad de procesador. ¿Listo? Entonces, esto lo está haciendo varias veces. Es decir, cada rato está escribiendo low y high en la salida 1 y 2. ¿Correcto? ¿Listo? Muy bien, entonces ya hemos entendido, no hemos probado, ¿no? ¿Qué pasa si yo lo coloco acá a 1? Bueno, hace lo que tiene que hacer 1, ¿no? Que es eso que habíamos visto hace rato. Si lo regreso a 0, hace lo que tiene que hacer el else. ¿Sí? Ahí estamos. ¿Correcto? Listo. Ahora también podemos hacer lo siguiente, que no solamente podamos poner estados estáticos, sino hacer una secuencia de señales. Por ejemplo, ¿sí? Después de que coloque esto, vamos a ponerle acá otra siguiente instrucción, delay. Le voy a decir que haga un tiempo, por ejemplo, un segundo, y luego de ese segundo cambian estos estados, ¿no? Por ejemplo, a low, vamos a hacerlo así, y luego de eso, otros un segundo de eso, regresamos a lo anterior. Y le damos también, no, vamos a apagar los dos. Y para que esto se note, vamos a ponerle acá un delay. A ver, vamos a analizar qué cosa va a pasar cuando él sea high, porque esto va a ocurrir solamente cuando él sea high, es decir, cuando esté a 1 acá. Miren, dice primero se va a colocar el 1 a high y el 2 a low. Bueno, eso va a ocurrir por un segundo. Durante un segundo vamos a estar así. Luego cambian los estados, es decir, se cambian, se invierten ambos, y eso por un segundo. Y luego los dos se apagan también un segundo. O sea, durante 3 segundos va a estar en el interior de este if y va a ejecutar esa secuencia. Con el else va a quedarse estático como, dicho de otra manera, este else es el low, ¿no es cierto? Cuando este está a 0, está así. Entonces, cuando está en low, siempre va a ser lo mismo. Bueno, hasta acá estamos probando simplemente la función delay y hacer juego de intercambio de luces. Vamos entonces a ver. Muy bien, ejecutamos. Dijimos que cuando es low, ¿sí? High es 2 y low es 1. Ahí está. Vamos a encenderlo ahora a 1. Miremos la secuencia. Ahí está, un segundo, otro segundo. Y miren, vuelve a repetirse. Ah, ¿es por qué? Porque hace esta secuencia y como está dentro del loop, vuelve a repetir y vuelve a entender que vuelve a entrar, hace la secuencia. ¿Se fijaron? Uno arriba, uno abajo, o a lo contrario, ¿no? Uno abajo, uno arriba y apagado los dos. Aquí estaría, ¿no? Uno abajo, uno arriba, apagado los dos. Eso nos ayuda el delay.
Entonces, si nosotros queremos hacer una secuencia, ¿sí?, de actividades, nosotros podemos utilizar el delay. Pero más adelante vamos a ver el timer. Vayamos a lo siguiente ahora. ADC y PWM. Vamos a dejar estas líneas a hacer comentarios. Termina en asterisco slash y comienza con slash asterisco y todo eso se convierte en un comentario. Vamos a agregarle aquí. ¿Listo? ¿Listo? Empezamos. Para lo que es ADC no hay que configurar nada. Es decir, esto de acá que había hecho acá anteriormente, no hay necesidad de hacerlo. No necesitamos decirle que sea entrada. Para la entrada analógica simplemente leemos la analógica. Es decir, analog read. Listo. A0. ¿Por qué A0, profe? Porque estamos leyendo lo que está ingresando por la A0, por acá. ¿Correcto? Entonces acá estamos leyendo algún valor analógico entre 0 y 5 voltios. En ese rango tiene que ser en el exterior del Arduino. En el interior estamos entre 0 y 1023. Entonces esto tenemos que llevarlo a una variable. Por eso que acá necesitamos declarar siempre una variable de tipo entero. Entonces vamos a poner acá dato ADC. En esa variable vamos a leer y vamos a guardar dato ADC, el valor que he leído de 0. ¿Listo? Y aquí vamos a utilizar ya el puerto serial, ¿no? El puerto serial para poder verlo. Entonces, para utilizar el puerto serial necesitamos serial.begin a 9600. Esto de acá porque es a una velocidad de 9600 baudios, ¿sí? Ya tenemos disponible el puerto serial. En nuestro caso, en el circuito, sería utilizar el Virtual Terminal, ¿no? Aquí, para poder mostrar datos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, ¿qué cosa? Hacer serial.print, ln, para que haga un final de línea. Y le decimos que nos muestre el dato ADC. Y aquí nos vamos a colocar con un tiempo debajo de este, con un delay. Vamos a decirle que nos dé unos 200 milisegundos para que no sea tan rápido. Creo que es mucho. Vamos a ponerle 500. Está bien ahí. Listo, compilamos. Listo, ya está. A ver, vamos a ver. Se supone que aquí todo lo que tengamos en nuestra entrada analógica va a reflejarse en el Virtual Terminal. Y ahí está. Cada medio segundo está mostrándose. ¿Por qué 512? Porque está entre la mitad de 0 y 5. Fíjense, la flechita dice 50%. Dijimos que esto en el interior del Arduino es de 0 a 1023. Entonces, si nosotros dividimos en la mitad de entre 0 y 1023, aproximadamente es 512 o 511.5, ¿no? Ahí está. Si nosotros movemos esto un poco más arriba, fíjense cómo el valor de 512 ha empezado a incrementarse proporcionalmente yendo hacia arriba. ¿Y a dónde vamos a llegar en el extremo? 1023. ¿Listo? Ahora estamos en el 80%. Bueno, acá en el potenciómetro se nota en porcentaje, no en voltaje. Listo, al 100%, 1023. También lo puedo hacer agarrando aquí la puntita y arrastrando para abajo. Ahí está, se hace más rápido. Y vamos hasta 0, ¿no? ¿Correcto? Aquí habíamos hecho, sí, algunas operaciones matemáticas, que era una regla de 3 simple, para convertir este valor en voltaje. Es decir, para que no se muestre como un número, así 778, sino un voltaje entre 0 y 5 voltios. ¿Por qué? Porque los demás componentes, que son acá el LM35, LDR y los demás que no hemos probado, pero que ustedes han entendido cómo funcionan, necesitan un valor en voltaje, es decir, saber cuál es el voltaje que tenemos ahí y de acuerdo a ese voltaje, pues podemos hacer su matemática para determinar la señal que ellos están capturando, ¿no? Ok, entonces aquí vamos a hacer algo, una operación matemática, otra variable. En este caso vamos a poner un float, dato volt. ¿Por qué dato volt? Porque vamos a convertir este dato ADC, es entre 0 y 1023, vamos a convertirlo en un voltaje entre 0 y 5. Entonces acá decimos dato volt
es igual. Vamos a agarrar y vamos a multiplicar primero 5.0 por el dato ADC y esto lo vamos a dividir entre 1023.0. Listo. Esta es una regla de 3 simple. Lo que estamos haciendo aquí es que este dato que hemos obtenido del ADC lo estamos multiplicando por 5, pero no por 5 solamente, sino por 5.0. ¿Eso qué está haciendo? Que todo este dato se convierta en flotante. Por eso el punto 0. Si nosotros obviamos esto de acá, esto se va a multiplicar un entero por otro entero, el resultado es un entero. Se nos va a perder algunos datos. Entonces, punto 0 ya es una operación flotante. Y si lo divido por 1023.0, que es otro flotante, flotante entre flotante me da un valor flotante. O con punto decimal, si lo queremos entender así. Entonces, ahora ya puedo almacenar en dato volt el dato decimal. ¿Listo? Con punto decimal. Muy bien, a ver, aquí esto, una vez que ya tengamos este dato, lo vamos a enviar por el puerto serial para que podamos verlo. Compilamos, vamos a detener la simulación, esperamos la compilación y simulamos nuevamente. Ahora sí, fíjense, 3.80, ¿qué significa? Que el voltaje en este punto, aquí, es 3.80. ¿Cómo podemos esto determinarlo? Vamos a detener la simulación y podemos utilizar aquí donde dice modo sonda, voltaje, y ponemos aquí una sonda. Este me va a dar un voltaje. Ese voltaje debería ser el mismo que vemos en el Arduino. A ver. Bueno, no se nota por la cercanía. Vamos a arrastrar todo un poquitín más allá. Ya, ahora sí. Creo que sí se va a ver. Ok. Es que aquí se estaba sobreponiendo. Ahí está. 3.79 nos dice acá 3.80, ¿no? Siempre hay una tolerancia. Si nosotros seguimos moviendo, por ejemplo, por acá, 1.3, 1.3. ¿Correcto? Es decir, el Arduino está determinando por estas operaciones que hemos hecho el 1.3 y afuera en el potenciómetro tenemos esta señal de 1.3 entrando por el analógico 0. ¿Listo? Entonces, una vez que ya tengamos esto, ya podemos nosotros hacer algún algoritmo, ¿no es cierto? Por ejemplo, y esto que ustedes han hecho con o deberían haber trabajado en sus proyectos, ¿no? Si el voltaje que ingresa por aquí supera algún valor, entonces, por ejemplo, si yo tengo más de 2 voltios, entonces puedo poner acá if dato volt es mayor, ahí está, mayor a 2.0, listo, quiere decir que es mayor a 2 voltios, ¿no? A eso está refiriéndose. Listo. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, vamos como ya tenemos acá algunas salidas, vamos a encender en algún modo, ¿sí? Vamos a utilizar el modo este de acá. Nuevamente aquí creo que ya se está entendiendo que cuando esto sea mayor a 2, bueno, se va a poner en high y en low. Y acá le vamos a decir un else, que quiere decir que ya no es mayor a 2, sino es igual o menor a 2. Entonces, ¿qué cosa va a hacer? Bueno, el else que hacía acá abajo. Copiamos ahí y pegamos y ordenamos aquí. Siempre hay que manejar el orden, jóvenes. ¿Listo? Y para saber cómo está ese valor, vamos a seguir imprimiendo por el puerto serial el voltaje. Listo, entonces, a ver, veamos, compilemos. Lo que estamos haciendo ahora es ya utilizando este dato de voltaje y lo estamos analizando. Si es mayor a 2 va a ser algo, si es menor o igual a 2 va a ser otra cosa. A ver, veamos. Es 1.3. ¿Significa que está cumpliendo? ¿Es mayor? No. Es menor o igual. Está haciendo esto. Low en 1 y high en 2. Y miren, fíjense, ahí estamos. En 2 high y en 1 low. Si yo comienzo por debajo moverme, fíjense, 0.35 hasta 0 me he bajado. Si yo subo el potenciómetro, fíjense, va a ocurrir algo cuando supere 2. Es más, lo voy a hacer poquito a poquito. Ahí está, estoy subiendo 90, 95, a ver. Ahí está, ya es 2. ¿Listo? Ya es mayor a 2. Bueno, aquí las decimales están haciendo que supere este valor y ya es por encima de 2 y ya cambió nuestros estados de
nuestras salidas. Está haciendo esto de acá. Entonces, ustedes aquí pueden utilizar este dato para hacer múltiples análisis de datos, ¿sí? Poder, no sé, hacer algún algoritmo para responder a cada condición de este dato. ¿Correcto? Habíamos indicado que esto puede ser un LM35, que sería temperatura, LDR, que es iluminación, NTC, PTC, que es temperatura, y celda de carga, que es peso. ¿Listo? Ok. PWM. Vamos a ver PWM. En este caso, PWM acá lo vamos a ver a través de salidas de osciloscopio. Y todos los que tienen PWM son los que tienen la virgulilla, ¿no? Estos pines que tienen esta ñ. Vamos a poner solamente aquí el 11. Entonces, ¿esto cómo funciona, señores? Nosotros simplemente aquí tenemos que declarar como salida este pin. Entonces ponemos acá pin mode. Entonces ponemos acá pues el 11. Ah, profe, acá hay que ponerle su define. Ya ustedes lo ponen eso del define. O punto. Listo. Y acá abajo, ya lo podemos manejar, pero ahora lo tenemos que manejar, ¿sí? Esto vamos a colocarlo en comentario. Ya entró en comentario todo esto. Vamos a necesitar el ADC, así que vamos a utilizarlo. Listo. Entonces aquí necesitamos generar una salida. ¿Cómo se genera una salida analógica o PWM? Con analog write. Fíjense, es distinto a lo anterior. El anterior es analog read. Estoy leyendo, entrando algo al Arduino. Este está saliendo. Por eso es write. Y acá le decimos en el 11, vamos a ponerle 127. ¿Qué significa este 127? Que el PWM esté al 50%, ¿no? Alguien dirá, profe, ¿por qué 50%? Porque aquí hay que colocar algún dato entre 0 y 255. Y 127 sí casi es la mitad. 127. ¿Qué ocasiona esto? A ver, vamos a compilar y vamos a ver. En el osciloscopio nos debe de notar un PWM al 50%. ¿Qué significa? 50% alto, 50% bajo. A ver, veamos. Ahí está. Esta señal amarilla, dice que está entrando por la A es amarilla, es el 11, está haciendo un PWM al 50%. Si nosotros lo detenemos y movemos este 127, por ejemplo, por debajo, a la mitad, 64 más o menos, es la mitad, compilamos, y simulamos, fíjense que está casi la cuarta parte, ¿no? La cuarta parte está en alto y 3/4 está en bajo. ¿Ah? Ya se dan cuenta, entonces, este valor tendría que ser algún valor entre 0 y 255. Entonces vamos a hacer lo mismo acá. Ahora vamos a utilizar otra función. Vamos a utilizar el map. No lo habíamos utilizado, esto es nuevo también, o nuevo para que puedan trabajarlo. Map, ¿qué hace map? Me pide el dato que queremos convertir, es decir, primero tenemos que darle el dato ADC. Este dato, ¿entre qué rangos está? Entre 0 y 1023. Ya está. Tengo que decirle aquí entre qué rangos está. Y me dice, dime ahora en qué rango quieres convertirlo. De 0 a 255. Y listo, entonces map lo que va a hacer es hacer una regla de 3 simple. Me está diciendo, este dato del ADC está en el rango de 0 a 1023, lo voy a convertir a un rango de 0 a 255. Es otra manera de hacer regla de 3 simple, pero solamente con números enteros, no funciona con decimales. Alguien dirá, profe, quiero convertirle de 0 a 5 voltios. Sí, si yo le pongo de 0 a 5 voltios, lo que va a hacer es solamente convertirme enteros. Es decir, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Solo habría esos valores. Alguien dirá, profe, le pongo punto 0 y acá punto 0. Con eso ya se vuelve flotante. No, no va a ocurrir porque map solo trabaja con enteros. Entonces, esto solamente para enteros. Es decir, que va a conseguir datos desde 0 a 255 en enteros, ¿no? 0, 1, 2, 3 y así hasta 255. Muy bien, esto vamos a colocarlo entonces aquí con otra variable. Vamos a decirle acá un byte, porque acá es byte necesario, nada más. Dato
PWM. Listo, dato PWM. Entonces, esto va a guardarse en dato PWM. Listo. Y ahora, este 64 que anteriormente lo poníamos manualmente, lo vamos a colocar con el dato PWM. Significa que acá ya está. Y ahora se va a volver interactivo, ¿correcto? Aquí le vamos a dar un delay para que se nos ponga un poquito más suavecito, más lento, ¿no? No sea tan brusco. ¿Listo? Ok, listo. Estos delays siempre ayudan a veces para que el procesador no se sature o a veces tu Proteus no diga que está está ejecutándose a mucha velocidad. Listo. Ok, está así, ¿por qué? Porque está aquí ahorita al 48%. Si yo lo muevo, fíjense, miren cómo el PWM va al ritmo del potenciómetro. Entonces, esto de acá nos ayuda a qué cosa. Por ejemplo, en un proyecto ustedes pueden controlar la velocidad de un motor con un potenciómetro. Podría ser. Vamos a continuar con las interrupciones. Para esto, vamos a detener esto. Las interrupciones, recordemos, funcionan en el pin 2 y el pin 3. Interrupciones externas en esta primera prueba. Entonces vamos a llevarlo a comentarios, todo ello. ¿Listo? Y empezamos. A ver, estas interrupciones, ¿cómo trabajan? Lo que se tiene que hacer es primero configurar estas dos entradas como interrupciones. Entonces, aquí en Setup debemos de colocar Attach Interrupt. ¿Y qué cosa vamos a configurar? Bueno, entonces acá ponemos Digital to Digital Pin to Interrupt. Doble R. Listo. ¿Qué le decimos? El 2. Vamos a configurar por ahora el 2. El primer parámetro es eso, que le estamos diciendo que el 2 se configure como interrupción. Segundo parámetro, son 3, ¿verdad? Es la función. Entonces acá vamos a decirle función. Función 2, ya, así se va a llamar. Y lo que queremos que reaccione, es decir, a cambios de 0 a 1 o de 1 a 0. Recuerden aquí el rising y falling. Vamos a ponerle rising. Si yo le pongo rising, sin esta N, y al revés aquí, listo, rising en mayúscula, va a reaccionar a cambios de 0 a 1. Cuando tú cambies de 0 a 1, va a interrumpir. ¿Y dónde va a ir cuando interrumpa? A esta función. Tenemos que crear esta función que se llama función 2. Podemos ponerle aquí, no sé, patito. Función patito. Y va a ir a patito. Entonces, por ahora, función 2. Listo. Entonces, creamos esta función. Esta función tiene que ser creada, pues, aparte, ¿no? Espera. Entonces, una función void, función 1, el nombre, entre paréntesis void, las llaves, y abrimos y cerramos. Entonces, ¿qué queremos hacer aquí adentro? Bueno, como tenemos el puerto serial, eso es lo que hicimos en la clase, vamos a activar o vamos a enviar un mensaje por el puerto serial. Vamos a poner acá serial.print ln para que sea en una línea, y dentro de este print ln vamos a poner ingreso a la interrupción. Ok, listo. Ok, compilamos. Y lo que va a ocurrir ahora, fíjense, dentro del loop no tengo nada. Es más, fíjense, acá todo está en comentarios dentro del loop. Es como que esto no existiera. Control X, ahí está. Si lo vuelvo a compilar, ¿sí? Me acepta con total normalidad. Si yo lo simulo, ahí está. Bueno, acá vamos a cerrar esta ventanita y vamos a quedarnos con el Virtual Terminal. Si yo hago acá donde dice interrupción 2, le hago un cambio de 0 a 1, fíjense, va a aparecer un mensaje en el Virtual Terminal. Ahí está. Ingresó a la interrupción 2. Entonces, por ejemplo, acá estos cambios, miren, bueno, está programado solamente de 0 a 1, ahí está. Puede ser, por ejemplo, un sensor de movimiento. Entonces acá podemos decir
en lugar de este mensaje, hubo movimiento en la sala. Ya está. Compilamos. Significa ahora que esta interrupción 2 va a representar un sensor de movimiento, que cada vez que el cambio sea de 0 a 1, va a reconocerme que ha detectado movimiento, un sensor en la sala. Hubo movimiento en la sala. Entonces significa que si por A o B hay un movimiento, en la sala se ejecuta esto, que esto podría representar cualquier otra rutina. Por ejemplo, que se encienda algún pin. Vamos a hacer acá que cuando hubo movimiento, que se prenda algún pin, como una sirena, por ejemplo. Vamos a suponer que la salida digital 1, que es esta de acá, ¿listo? Que se considere como una sirena. Entonces acá, digital, right. Este es pin salida 1, coma. Sí. ¿Listo? A ver, compilamos, detenemos esto y simulamos. Listo. Bueno, vamos a interrumpir, a ver, de 0 a 1. Y ahí está. La sirena empezó a sonar. Dijimos que la salida 1 es una sirena. Ya está sonando la sirena. Bueno, aquí no hay una acción para apagarlo, ¿no? Lo hemos dejado así. Podemos hacer otra acción que podría ser en la 2, perdón, en la 3, en la interrupción 3, haciendo lo mismo. Miren. Acá función 3 para que sea coherente. Pin 3 y aquí vamos a crear una segunda función que es función 3, está vinculado con el pin 3 y este le vamos a poner en low. Dicho de otra manera, el 2 lo pone en high y el 3 lo pone en low. Uno activa y la otra desactiva. Entonces, en nuestro postulado de nuestro proyecto, la interrupción 2 podría ser el sensor de movimiento, es decir, hubo movimiento y la sirena empieza a sonar. Ahí está, se quedó sonando la sirena, por más que yo haya bajado o ya no detecte movimiento. Pero la interrupción 3 puede representar, por ejemplo, un pulsador que nosotros tenemos secretamente para resetear nuestra alarma. Posiblemente este pulsadorcito está secretamente guardado o está ubicado en algún escritorio o en el mismo equipo, pero está bien oculto. Entonces lo reiniciamos nuestro equipo. Listo. Se reinició nuestro equipo. Otra vez por ahí dejaste tu alarma encendida, hubo un movimiento, se activa, la sirena empieza a sonar y tú vas nuevamente y reseteas tu alarma para que regrese otra vez al funcionamiento normal. ¿Listo? Excelente. Ahora vámonos ¿sí? Con temporizadores. Temporizadores es para poder hacer tiempos ¿sí? que no sean utilizando delay. La forma de trabajar, bueno, hay que utilizar una librería, ¿no? Aquí vamos. ¿Cómo podemos acceder a ella? Programas, incluir librerías y busquemos por acá abajo la librería. Timer One. Ya está, ahí está, se agregó Timer One. ¿Qué nos da Timer One? Ahora en el setup podemos agregar, ¿qué cosa? A ver, después de las interrupciones. Timer One punto initialize. Listo. Initialize. Tengo que decirle acá el tiempo que quiero que me interrumpa. Entonces podemos decirle acá, por ejemplo, 1.000.000. ¿No? Habíamos dicho que lo más recomendable es que pongamos aquí el tiempo base. Entonces aquí está 1 y falta un 0. Listo, 1.000.000. ¿Qué significa? Que cada un segundo el timer va a reiniciarse. Pero cada vez que se reinicie, él va a dar una interrupción. Nos va a interrumpir. Entonces, timer one.attach interrupt. Aquí le tenemos que decir en dónde queremos que nos atienda esta interrupción, en una función. Vamos a poner acá segundo, mejor tiempo, un sec, así, ya está. Un sec de un segundo. Listo, entonces lo ponemos por acá abajo también. Void, tiempo un segundo, entre paréntesis, no lleva parámetros. Listo, aquí está. Quiere decir que cada vez que pase un segundo va a venir aquí. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, vamos a hacer funcionar el segundo pin, que es el de salida 2.
ahí vamos a hacer que parpadee. ¿Sí? Esta primera parte que habíamos visto. Entonces, podemos decir lo siguiente. Digital byte en el pin salida 2. Coma. Vamos a decirle que lea nuevamente la misma salida, es decir, lo que tenía anteriormente. Esto de acá no lo hicimos. Digital red, el mismo pin. Salida 2. Ok, ¿qué quiere decir esto? Cada un segundo, ¿qué cosa va a hacer? Va a leer, ¿sí? Va a leer lo que tiene el pin, el mismo, es decir, se va a leer el mismo y lo va a invertir. Invertir significa esto de acá. Es lo mismo que habíamos hecho en clases con una variable, es decir, sabiendo la variable actual que tiene, pues lo invertimos, ¿no? O aquí, incluso esto podría ser con un if, ¿no? Yo detecto if la señal del pin de salida 2 está a 1, que haga a 0. Si está a 0, que haga a 1. O si está low, que haga high. Y si está high, que haga low. Alguien dirá, profe, pero no podemos leer porque esto es una salida. Estamos haciendo algo que no está permitido en el Arduino. En el Arduino sí lo va a leer, sí va a funcionar. Espero que con esta parte no se me confundan. ¿Listo? Recuerden, esto es salida, pero a esta salida lo estamos leyendo. ¿Pero qué estamos leyendo? Lo que habíamos escrito anteriormente. Fíjense, ahí vamos. Cada un segundo empieza a parpadear. ¿Qué significa? Que utilizando el timer, cada un segundo está ingresando acá. Está leyendo el estado actual que tiene, lo está invirtiendo con este símbolo de negado. Lo invierte, si era 1, se pone a 0, si era 0, se pone a 1, y lo escribe en él mismo, ¿no? Listo, ahí hemos probado el tiempo. Pero aquí podemos hacer uso de un reloj, ¿no es cierto? Recuerden esto, en las tareas también vimos uso de un reloj. Es decir, para hacer tiempos, para multiplicar nuestro tiempo. Vamos a colocar acá un int. Voy a ponerle acá multi, que es para permitirnos multiplicar el tiempo, ¿no? Contar segundos. Entonces yo puedo acá decir, cada vez que me interrumpa, voy a decirle multi más. ¿Qué significa? Voy a empezar a contar los segundos. Cuando viene el primero es 1, 2, 3, 4. Como yo tengo el puerto serial, ¿qué les parece si lo enviamos por el puerto serial? Serial.println. Y lo enviamos, ¿sí? Aquí, como multi. ¿Sí? Así se llamaba. Listo, excelente. Vamos, ya tenemos, esperamos que termine de compilarse y simulamos. Listo, simulamos. Y miren por el puerto serial, cada un segundo me va a venir 1, 2, 3, 4. ¿Correcto? Entonces nosotros podemos hacer alguna rutina utilizando timer que haga cada tiempo utilizando segundos. Vamos a hacer algo. Vamos a decirle ahora que no parpadee cada un segundo, es decir, que no parpadee cada vez que llega un segundo, sino que parpadee cada 10 segundos. ¿Listo? Entonces cortamos esto y acá vamos a colocar un if. Y preguntamos, con una lógica de inferencia nada más de if-else. Si multi es mayor o igual a 10, por si acaso, el mayor es por si acaso nada más. Listo, hagamos esto. Quiere decir, si es mayor o igual a 10, haga esto. Pero cuando ya llegó mayor o igual a 10, que se reinicie. Multi igual a 0. Esto lo que está haciendo, esta estructura de if, lo que está haciendo es que si ya llegó a 10 o está por encima de 10, que parpadee o cambie de estado y que se reinicie otra vez la cuenta en 0. Es decir, va a contar solamente de 0 a 10 y se reinicie. ¿Ok? Vamos a compilar. Listo, compilamos, simulamos. Y ahí está, empieza. Fíjense nuestro ledcito. La salida 2 está en 0. Cuando llega a 10, debe de cambiar y reiniciarse la cuenta. 10, ahí está. Se reinició la cuenta y empezó nuevamente en 1. ¿Listo? Cuando llegue otra vez, por segunda vez, a 10, bueno, va a pasar lo opuesto, ¿no? Se va a apagar, ahí está, y se reinicia la cuenta. Alguien preguntará, profe, ¿cómo hago para ya no querer tiempo?
¿correcto? Hay dos opciones. Una de esas dos opciones es que nosotros nunca lo reiniciemos, ¿listo? Nunca lo reiniciemos y hagamos una lógica acá con if. Pero yo voy a utilizar otra que posiblemente sea nuevo para ustedes o con algún grupo tal vez habremos iniciado. Que utilicemos start stop. ¿A qué es esto? Timer one.stop. ¿Esto qué cosa hace? Hace que el timer se detenga. Es decir, tú lo has configurado para que te interrumpa cada un segundo y acá está la función. Todo esto se va simplemente a detener, es decir, que no va a continuar contando el tiempo, es decir, donde se quedó aquí, se va a quedar paradito. Ok, con start, esta misma función, pero ahora con start, otra vez lo mandamos a iniciar. ¿Listo? Entonces, stop es para que el timer se detenga, start es para que inicie. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Cada vez que yo presione la interrupción 2, ¿sí? Ahí está, va a iniciar el timer. Está. Es decir, que el tiempo va a iniciarse cada vez que yo presione el pulsador. La interrupción 2. Ahí está, va a iniciar. ¿Listo? Pero cuando termina él de contarse, hasta los 10 segundos, él mismo se va a detener, es decir, acá voy a poner un stop, él mismo se va a detener, y esto lo vamos a también reflejar en el logo. Es decir, se va él a apagar, o va a apagar él la lámpara. Perdón, va a apagar la sirena. ¿Sí? Estoy confundiendo ahí. Ok, a ver, ¿qué hemos hecho ahora? Miren, miren lo que hemos hecho. Nuestro sistema arranca apagado, nada de timer. Ok. Yo presiono, o en este caso no presiono, sino existe un sensor de movimiento. Dijimos que el 2 era un sensor de movimiento, el 2. Ha detectado movimiento en la sala, detectó movimiento en la sala, ok. Pero también ha arrancado el timer, quiere decir que ahora el timer comienza a contar. 1, 2, 3, 4. Pasado hasta 10 segundos, ¿sí? El timer, o en este caso la salida de digital 2 hace un cambio, pero la salida 1 sigue activada. Me reinicia el multi, se detiene él mismo y apaga la salida 1. Eso quiere decir que nuestra sirena va a sonar solamente 10 segundos. ¿Correcto? A ver, compilemos. Listo. Va a tener ya una forma de una sirena real, ¿no? A ver, play. Listo, a ver, hagamos. Dijimos que la interrupción 2 es un sensor de movimiento. A ver, se detectó movimiento en tu sala. Listo, dice movimiento en tu sala. La salida 1 se encendió. La sirena está sonando. Pero miren acá, está contando el tiempo. Si yo bajo mi sensor, ahí está. En 10 se apaga la sirena, que era la 1. Y bueno, aquí porque habíamos dejado que haga un cambio de estado la 2, bueno, se ha puesto en 2. ¿Listo? Ok, ahora si yo interrumpo por segunda vez, es decir, otra vez hubo otro movimiento. Otra vez hubo movimiento en tu sala, se encendió la sirena. Comienza a contar nuevamente la sirena, que es la salida 1, está sonando. Ahí está la sirena. Pero llegado a los 10 segundos se apaga la sirena nuevamente, automáticamente. Bueno, el de arriba se apaga porque también estaba en 1, lo que hace cada 10 segundos es invertir. Listo, señores. Este sería el video de reforzamiento, ¿sí?, para nuestros temas que hemos trabajado en nuestro curso. Cualquier duda o consulta, estaré atento a sus consultas en nuestras redes sociales, WhatsApp o en nuestra plataforma de Canvas. Cuídense, jóvenes, nos vemos en un siguiente video.